procesadores vectoriales que son del capítulo 3, y que el capítulo 3 era procesadores VLIF y procesadores vectoriales. ¿Qué quiere decir? ¿Que son primos? No, no tiene nada que ver uno con el otro. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en este capítulo, analizando este capítulo, es que un ordenador vale para lo que vale y para lo que no vale. Hay que buscar las aplicaciones de los ordenadores. Un buen ordenador no es aquel que tiene mucha CPU, o tiene mucha memoria, o tiene mucho disco, depende. Es que depende de las utilidades. Si yo necesito un ordenador que me sirva de servidor de ficheros, yo voy a necesitar un ordenador que tenga una CPU tonta, escasa, pero como tiene que andar continuamente accediendo a ficheros y entregando ficheros al resto de estaciones, pues tiene que tener un disco muy rápido, sobre todo un disco muy rápido. Entonces, claro, si a mí una red local me anda despacio, lenta, tengo que mirar a ver de qué es la culpa, tengo que hacer los análisis. Puede ser culpa de accesos a discos, puede ser culpa de la propia red, del ancho de banda, de muchas cosas. O cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando quiero comprar un coche, ¿qué es lo que hago? ¿A qué quiero el coche? Para chulear, para hacer recorridos largos, para repartir paquetes en la ciudad, ¿a qué lo quiero? Porque en función de eso vas a un coche o vas a otro. ¿Y qué es lo que hacemos después de eso? Lo que solemos hacer es, me voy a un concesionario, me pruebo un coche. Me voy a otro concesionario, me pruebo un coche. Otro concesionario, me pruebo un coche. En teoría todos son iguales, pero entre comillas. Entonces con los ordenadores pasa lo mismo. Hay ordenadores que pues, están destinados para hacer diseño gráfico, otros para ser servidores de ficheros, otros para ser servidores web, otros para hacer cálculos matemáticos en una universidad. Claro, son aplicaciones diferentes y en función de las aplicaciones que tengan, tenemos que buscar un tipo de ordenador u otro. Entonces, en este caso, uno de ellos era, bueno, pues los VLIF. Los VLIF fue una tendencia de ordenadores que hubo en su día, como ya comentábamos, en la cual lo que hacíamos era generar instrucciones complejas a partir de instrucciones cortas. Otro tipo de ordenadores son los ordenadores vectoriales, que están destinados a aplicaciones en las cuales se va a trabajar con vectores. Es decir, normalmente con grupos grandes de datos, en los que yo tengo que coger un grupo grande de datos, multiplicarlo por otro grupo grande de datos y dejar por otro grupo grande de datos. Entonces, bueno, según para qué sea, pues tengo que andar con cuidado qué tipo de ordenador utilizamos. Para eso existen los benchmark, que se supone que es, yo digo, mira, es que yo quiero hacer uno para el diseño gráfico. Vamos a Internet, buscamos un benchmark en Internet, buscamos un benchmark que me cumpla, que sea eso, y yo cojo ese programa, que es un programa que está haciendo instrucciones básicas basadas en diseño gráfico, y se lo meto a un ordenador, me da unas medidas. Entonces el programa, otro ordenador, otras medidas, otro programa, otro ordenador, otras medidas. Y en función de eso, comparto esos datos prácticos y elijo el tipo de ordenador. Entonces, este tipo de ordenadores vectoriales no es que sean buenos ordenadores para todo, para cualquier cosa, no. Son buenos ordenadores para trabajar con elementos vectoriales. Con lo cual, la estructura que tienen normalmente estos ordenadores es la estructura típica de un ordenador normal, segmentado, en el que tenemos los registros de trabajo, las unidades funcionales, la memoria, lo que hemos visto hasta ahora. Pero además de esto suelen tener otra parte específica, estos vectoriales, que es un conjunto de ficheros, pero ficheros vectoriales. Así como este registro R1 era un registro de 32 bits, este registro V1 es el registro de 32 bits ancho por ejemplo, 64 posiciones de memoria. O sea, yo ya no estoy hablando de un dato, estoy hablando de un grupo de 64 datos. Con lo cual, luego me voy a encontrar con unas unidades de funcionamiento iguales que las que tenía aquí. Se les llama vectoriales, pero básicamente, entre comillas, es lo mismo, y la estructura viene a ser lo mismo que hacíamos antes. Solamente que ahora, en lugar de ir sumando o ir multiplicando una memoria por otra, resultado en memoria por otra, resultado en memoria, aquí no. Aquí lo que hago es ir a memoria, me traigo 64 datos desde memoria, los vuelco en V1. 64 de memoria, los vuelco en V2. Voy haciendo aquí las sumas, multiplicaciones o lo que tenga que hacer, y el resultado lo voy guardando en V3. Y cuando ya lo tengo en V3, el resultado, si ahora lo tengo que llevar a la memoria, que lo voy a tener que llevar a la memoria, voy a coger eso y con un tren, con un bus, me voy a llevar todo este vector, me lo voy a ir depositando en memoria aquí, en grupos, en trenes. Con lo cual eso me va a dar una agilidad, vuelvo a insistir, para trabajar con aplicaciones que necesiten cálculos vectoriales. Bueno, pues la estructura es esta, con lo que nos encontramos es con los registros vectoriales, estos que tenemos aquí, que pueden ser
64 más que 64, 256 registros no. Es decir, que cada vector de estos nos podemos encontrar con entre 64 y 256. Y luego, bueno, los tamaños en bytes de cada elemento, igual que lo que tenemos hasta ahora. Con lo cual, bueno, pues en los vídeos tenéis un poco más explicado, lo seguís en los vídeos, quiero hacer hincapié solamente en las cosas más importantes. Y las cosas más importantes con que nos encontramos aquí es que para trabajar con ordenadores, con ordenadores vectoriales, vamos a necesitar un set de instrucciones especiales vectoriales. Así como antes teníamos la suma, la resta, multiplicación y división, carga y almacenamiento, en las lineales, en estos de los vectoriales también vamos a tener estas instrucciones. Pero son unas instrucciones especiales. Por ejemplo, esta lo que me hace la ADD-V. Lo que me hace es me suma cada uno de los elementos del vector VK a cada uno de los elementos del vector VJ y me los guarda en el vector VI. Si ese registro que hemos dicho antes, era de 64 bits, 64 posiciones de memoria, lo que me hace es me suma primera con primera y resultado a primera, segunda con segunda a segunda, así sucesivamente. Sin tener que, vuelvo a insistir, sin tener que andar continuamente, como teníamos que hacer antes, ir a memoria por un dato, ir a memoria por el otro, sumar y llevar a memoria. Recordad que uno de los principales cuellos de botella con que nos encontramos en un ordenador hoy en día son la velocidad de los buses, el bus frontal del sistema. Ese es el cuello de botella. Entonces, pues bueno, intentamos evitar eso. Y eso, pues bueno, pues nos encontramos o lo hacemos con estas instrucciones que tenemos aquí. Un ejemplo típico se puede ver en esta aplicación que nos encontramos en este ejemplo que tenemos aquí. Entonces, este es un ejemplo en el que se nos presentan dos programas, el código escalar y el código vectorial. En este código escalar, si os dais cuenta, lo que hacemos es, cargamos, vamos a analizar las instrucciones del lenguaje ensamblador. Cargo en F10, el F10 recordad que eran los registros en coma flotante, cargo en F10 el contenido relacionado por R5 más 0. Entonces cojo un dato aquí. Le sumo 512. Ya veremos ahora para qué. Este R1 es el puntero. Estamos en escalar, no en vectorial. Ahora mismo estamos haciendo el análisis para ir sumando el contenido en una estructura escalar de diferentes posiciones de memoria y guardarlo. Es como si hiciésemos esto. A final de cuentas es lo que son los vectores. Yo voy a decir, mira, esto R1, esto R2 y esto R3, que son punteros. Entonces yo lo que voy a hacer es coger lo que tengo aquí, sumarlo y guardarlo aquí. Incrementar el puntero, pum, coger lo que tengo aquí, incrementar, coger lo que tengo aquí, incrementar, coger lo que tengo aquí, bueno, mejor dicho, sumar estos dos, incrementar este y guardarlo aquí. Eso es lo que voy a hacer aquí yo. Cargo en esto el valor que diseño por R5. Le sumo 512, que esto realmente va a ser el puntero. ¿Y qué es lo que hago ahora? Cargo el contenido de lo direccionado por R1, y me lo cargo en F2. A continuación sumo el contenido de F2 por F10. En este caso lo que tenemos no es exactamente lo que he dicho yo. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar y sumar con una constante. Entonces esta constante es la F10. Bueno, pues yo ya me he traído el primer dato a F2, ya los he multiplicado y lo guardo. ¿Dónde lo guardo? En lo direccionado por... no miento. Lo tengo ahí guardado en F4. Joder, he puesto en modo de ahorro de energía y me va a hacer la faena. Voy a cambiar configuración del plano. ¿Dónde va? Ahí a la derecha arriba. Aquí. Pues tienes batería. Está la red eléctrica, ¿no? No lo tengo. No lo tengo en red eléctrica. Vale. A ver si aguanta 42 minutos y bueno. Bueno, a continuación lo que hago es cogerlo direccionado por R2, lo que tengo aquí, llevarlo a F6, sumar F6 más F4 y el resultado lo guardo en F6. De hecho, la suma. He hecho la multiplicación de este dato por F10 y la suma de este dato más este otro.
Y a continuación, el resultado de esa suma, el valor de F6, lo guardo en lo direccionado por R2. Lo guardo aquí. Una vez que tengo yo hecho eso, ¿qué es lo que hago? Si le sumo 8 a R1. ¿Por qué le sumo 8? Pues porque cada dato ocupa 8 posiciones, 8 bytes. Entonces le sumo 8 a R1, a R2. Y, es decir, le sumo a este y a este 8 para apuntar al siguiente elemento. Y una vez que he hecho eso, lo que hago es restarle 8 al R1 para ver si he terminado el bucle todas las veces. Este sería un escalar. Un vectorial, ¿cómo sería? Pues tan sencillo como decir, cargar lo direccionado por R5 a F10, la constante, que hemos dicho. A continuación, cargar el vector V1 con la dirección a partir de R1. R1 hemos dicho que me apuntaba al primer vector. Pues bueno, me va a coger este primer vector, los 64, vamos a suponer que sean de 64 bytes. Me cogen los 64 bytes, elementos. Vale. Los 64 elementos y me los guarda en V1. A continuación, ¿qué es lo que hace? Me multiplica cada uno de los elementos de V1 por F10, por la constante, y me los va guardando en otro vector, en el V2. A continuación, me carga el V3, vector, a partir del índice direccionado por R2. Ya tengo en V2 un vector que es el resultado de multiplicar la constante F10 con V1. En el otro tengo el vector que me he traído y ahora sumo V2 más V3, este más este, y el resultado lo guardo en V4. Y una vez que he terminado eso, lo salvo. Como lo salvo con el vector V, el valor de R4 lo guardo en la posición de memoria a partir de direccionado por R2. Es decir, hago muchas menos instrucciones. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante no es que yo vea aquí menos instrucciones, sino que lo importante es que me va a costar menos tiempo traer los datos desde memoria, me va a costar menos tiempo llevar los datos a memoria e incluso, y no es verdad, me va a costar menos tiempo hacer las instrucciones internas. Lógicamente requiere mucho más hardware dentro del procesador. Una pregunta. Sí. Hay, en el código escalar, hay... en las últimas 4 líneas cambia el puntero para apuntar a... nada, vale, claro. Como es un vector... Sí. Estos dos son. Sí. Le suma 8 y le suma 8. Es decir, suma R1 y R2 estaban apuntando aquí. Sí. Recoge el primer grupo de vectores, pum, y apunta al siguiente. Claro. Y al siguiente. Y para ver si hemos llegado al final, es aquí. Aquí es la historia de siempre, ¿no? Yo siempre que quiero analizar un vector suelo decir, empiezo desde la dirección 0 y voy subiendo. Pero luego a la hora de la verdad, en un código escalar, en el lenguaje ensamblador, se hace justo al revés. Si yo tengo que traerme un vector de 512, en vez de empezar desde el 0 e ir hasta el 512, para hacerlo más fácil, lo que se hace es que se empieza del 512 y se llega a 0. Para que cuando el registro puntero, en este caso el R1, llega a 0, pues ya no tengo que andar. Si no, tendría que hacer, empieza desde el 0 y cada vez que traigo uno, comparar el valor del puntero con 512. La instrucción de comparación. Sin embargo, si lo hago con decrementos o con sustracciones, pues digo, sí, es 0. Pues cuando ya llega a 0, normalmente se hace así, en estos casos. Bueno, dicho esto, pues esta es la estructura y poco más hay que decir, salvo una cosa que es muy importante también. Empezamos en la primera clase, en el primer tema, a hablar de procesadores segmentados y seguimos hablando de procesadores segmentados. Es decir, cuando yo tengo que analizar el funcionamiento de esta estructura, yo veo que tengo aquí las unidades funcionales. Yo voy a tener, igual que hemos visto hasta ahora, una unidad funcional para la suma, por ejemplo, otra para la multiplicación, por ejemplo, otra para la carga almacenamiento, por ejemplo. Son unidades funcionales que van a hacer las operaciones. Operaciones, en este caso, que me va a ir, por ejemplo, sumando un elemento de V1 más otro de V2 y me guarda el resultado de V3. Eso es una instrucción de suma. ¿Y cuánto tarda en hacerse una instrucción de suma? Coño, en hacerse una instrucción de suma tardará 6 ciclos, 7 ciclos, 8 ciclos, los que sean. Bien, pero al ser un sistema segmentado, ¿cuál es el tiempo medio por cada una de las instrucciones? Un ciclo. Porque sí, efectivamente, yo voy a tener que tener aquí, yo aquí lanzo la instrucción de suma y va a tardar en ejecutarse 6 ciclos. O 8, los que sean.
En sumar el primero, 8. En sumar el siguiente, otros 8. Ya, pero al ser una estructura segmentada, el siguiente ya empieza aquí. Y al ser una segmentada, el siguiente ya empieza aquí. Es decir, el tiempo medio de ejecución es un ciclo por instrucción, el medio, que no es final. Por un lado, pero por otro lado vamos a necesitar un sistema de arranque. Es decir, yo la primera suma no la voy a tener hasta que no pasan 6 ciclos de estos. Entonces ahí tengo un problema y me tengo que traer las cosas y tengo que arrancar. Entonces, bueno, eso es, de todas formas, partimos en principio de la base, de que para ejecutarse una instrucción se tarda un ciclo, pero cuidado, volvemos a tener los problemas que teníamos en los capítulos anteriores, que si yo tenía una unidad funcional de suma y otra de multiplicación y no había interferencia entre los datos, yo podía hacer las dos a la vez y las podía ir ejecutando las dos a la vez, si no había interferencias. Pero antes también teníamos un problema. Si yo tengo una de suma y otra de multiplicación, y necesito hacer dos instrucciones de multiplicación, yo no las puedo hacer simultáneamente. Tengo que esperar a que termine una con todos los elementos del vector, para que empiece otra con todos los elementos del vector. Todos los problemas que teníamos antes en lo que respecta a dependencia de datos y con respecto a lo que respecta a cantidad de unidades funcionales, los vamos a tener, los vamos a seguir teniendo. Bueno, dicho esto, en ese ejemplo, pues bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo más. Otra vez viene a ser prácticamente lo mismo. Pues esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Con una estructura escalar. Por eso casi lo miramos en el vídeo, me voy a centrar en los ejemplos para verlo. Medir el rendimiento. ¿Qué podemos medir en un ordenador? Esto es el rendimiento. ¿Y qué es el rendimiento? El rendimiento, aquí realmente vamos a ver dos tipos. Repito, para más detalle en los apuntes. Pero el rendimiento se va a resumir en dos cuestiones, en dos funciones. Uno es el tiempo n, el tiempo tn, que es el tiempo que tarda en ejecutarse un grupo, mejor dicho, un vector. El número total de un vector, qué tiempo tarda en ejecutarse, que es igual a esta función que tenemos aquí. Esta sí quiero un poco que la analicemos. Y para analizarla un poco bien necesito aquí. A ver, el tiempo que se ejecuta una cantidad de elementos va a ser igual al tiempo base más n dividido por mvl. ¿Qué es esto del mvl? Tal y como apunto, como explico en los vídeos, cada uno de los registros vectoriales que hemos visto que podía tener mi procesador tenía una cantidad de V1, hemos visto que podía tener 64 elementos. ¿Por qué 64? Pues porque digo yo, si me compro un procesador que tenga 128, pues tiene 128. Entonces, claro, este elemento, mejor dicho, este MVL, es la cantidad de elementos que tiene el vector en cada uno de sus registros. De forma que si yo tengo que procesar un vector de 1000 elementos, que es el número primo que se utiliza aquí para todo, si tengo que tratar unos segmentos, unos vectores de 1000 elementos, claro, yo esos 1000 elementos no los puedo meter en el registro V1. Los tengo que meter en grupos de 64. Tengo que meter 64, procesarlos cuando he terminado otros 64 y así sucesivamente. Entonces, esta es la cantidad de elementos del vector que cabe en cada uno de los registros internos del procesador. N es el número de elementos que yo tengo que procesar, los 1000. Más multiplicado por el tiempo de bucle más el tiempo de arranque. ¿Qué es esto del bucle y del tiempo de arranque? Eso se ve bien en este ejercicio. Este ejercicio, en este ejemplo. Esto lo que me hace es, pues algo parecido a lo que hemos visto antes. Lo que me hace es primero igual a 1, secciones n dividido por mvl, es decir, si yo tengo que procesar 1000 elementos, pues aquí el número de secciones, el número de veces. O sea, si yo convierto este código en un código vectorial, este es un escalar. Si lo convierto en un código vectorial, yo tengo que procesar 1000 elementos, como en cada vector caben 64, la cantidad de instrucciones vectoriales que yo voy a tener que hacer es 1000 dividido por 64. Es decir, otra vez 64 los proceso, luego me tengo otros 64 los proceso y así sucesivamente. ¿Cuántas veces tendré que repetir yo el código vectorial que hemos visto antes?
Pues 1000 dividido por 64, sí, efectivamente, inmediatamente superior. Claro, porque sí, voy a coger 64 cuadrado. Si fuese 128, diríamos 2 veces. Si fuese 129, 3 veces. La última vez solo un elemento, bueno, pero es que no te queda otra. Eso es. Pues es lo que hacemos aquí. Calcular el número de veces que yo voy a tener que hacer las operaciones vectoriales. Y a continuación le digo, VRL es igual a n mod MV. ¿Vale? Ya entro en el bucle for. Y aquí en este bucle for lo que voy haciendo es repetir en cada uno de ellos, para cada una de las cosas, esta instrucción lo que me va a hacer es multiplicar el vector, cada uno de los elementos del vector x por a, sumárselos a cada uno de los elementos del vector y el resultado guardárselo otra vez en el vector y. Esto yo lo voy a hacer, si tuviese que hacer escalarmente, yo esto lo tendría que repetir, este cacho, por cada vuelta 64 veces. Y esto lo tendría que repetir n dividido por 64. Por eso si das cuenta aquí, tenemos un doble for. Este for, que me lo va a repetir 1000 dividido por 64, que son las secciones, y dentro de este for, para cada una de esas secciones, esto se me va a repetir, en el caso de que nuestros vectores tengan 64 elementos, esto se va a repetir 64 veces. Es decir, si hace, imaginaros, 64 por 5, 320. Pues se van a hacer esto 64 veces y esto 5 veces. Escalar. En vectorial, yo aquí lo único que puedo pasar a vectorial es esta sección de aquí, este bucle interno de for. El otro sigue siendo una estructura, un código escalar. Es decir, estas instrucciones tendrán que ser escalares y la única que podrá ser vectorial será esta que tenemos aquí. Por eso, en tratar todo este elemento, el tiempo que voy a tardar yo es este, que es el tiempo base. El tiempo base, que son las líneas 1, 2 y 3, son las primeras cosas que tengo que hacer yo de inicialización. Más que n entre n mvls las veces que voy a repetir ese bucle de 64, mi código vectorial, 5 veces. Vamos a tomar el ejemplo, lo que hemos dicho antes, 64 por 5, 320. Esto es un vector de 320. Pues voy a tener que repetir 5 veces eso. Entonces esto me va a dar un 5. 5 multiplicado ¿por qué? Por el tiempo de bucle más tiempo de arranque. Tiempo de bucle, ¿qué es? El tiempo de bucle es las instrucciones escalares que estas que tenemos aquí. Bueno, estas. Sí, creo que son estas y estas. Todas excepto las instrucciones que realmente van a ser vectoriales. El tiempo de bucle. Y el tiempo de arranque es cuando ya estoy aquí dentro, trabajando aquí, el tiempo que tarda en arrancar para que empiece a ejecutarse, para que empiece a obtener resultados de uno de los vectores. Lo que hemos dicho antes, sí, el sistema es segmentado, sí es verdad que el tiempo por instrucción es un ciclo por instrucción, sí, eso es cierto cuando estamos trabajando en infinito. Pero cuando estamos trabajando en un número centrado como es 64, ahí ya no puedes decir que el tiempo de ejecución de todo ese vector es un ciclo por instrucción. Sí, es un ciclo por instrucción en la 64, pero luego tienes como hemos dicho antes, los tiempos de arranque. Ese cálculo en segmentados era válido, hacer un límite tendiendo n a infinito, instrucciones a infinito, era válido en segmentados porque considerábamos un programa con infinitas instrucciones. Pero aquí dentro de este bucle tenemos 64, no tenemos infinitas. Entonces, el resultado de sumar esos dos tiempos multiplicado por el número de veces que voy a repetir, más el tiempo por elemento, es decir, el tiempo que voy a tardar en hacer un elemento multiplicado por el número de veces. El tiempo por elemento. El tiempo por elemento acabo de decir yo que cada instrucción es un ciclo. Acabo de decirlo, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? No. Porque si yo aquí dentro tengo que hacer, como estoy haciendo ahora, una multiplicación por una constante de un vector y tengo que hacer una suma de los dos elementos de un vector, tengo que utilizar dos elementos, dos unidades, una a la de suma y otra a la de multiplicación. Si me permite, como vamos a ver luego, hacer solapamientos y hacer lo que te dé la puñetera gana, ojo, y además, daros cuenta, aquí tenemos que traer de un vector, aquí traer de otro vector, aquí multiplicar, aquí sumar y aquí llevar a otro vector. Con lo cual, ahí
Habrá veces que yo voy a poder superponer las instrucciones y bajar el rendimiento, aumentar el rendimiento, y otras veces que como no vas a tener unidades funcionales y como hay interdependencia entre datos, pues vas a tener que poner una detrás de otra. Entonces, el tiempo el tiempo por elemento suele ser lo que se llama la cantidad de convoyes. Ya vamos a ver ahora qué son los convoyes. Esa es una medida de rendimiento. Y la otra medida de rendimiento es la R, que es esta que tenemos aquí, que la R, que es el número, esa medida de rendimiento que hemos visto antes, el TN, pues son el número de ciclos, punto, que tardan en ejecutarse un programa, un bucle, lo que sea, y el R, son los flops, flops por ciclos. Aquí hablamos de flops, no tenemos por qué hablar de flops, porque un procesador vectorial no tiene que ser para realizar instrucciones en coma flotante, pero lo ideal es que sea para hacer instrucciones en coma flotante, que es lo más caro, lo más complicado de hacer. Pero bueno, aquí estamos un poco tomando para instrucciones sencillas, los vectoriales están pensados para hacer cálculos matemáticos, y cálculos matemáticos van a ser con unidades instrucciones en coma flotante. Por eso tira hacia el flops, el flop por ciclo. Y en este caso, cuando n tiende a infinito, cuando yo tiendo a hacer cálculos para vectores de valor infinito, de tamaño infinito, pues viene igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? Del número de operaciones vectoriales por número de elementos dividido por el tiempo que tarda en ejecutar pues, uno de esos vectores. Ese es el tema. Bueno, no me voy a meter en más. Los convoyes, lo único aquí, vamos a ver el concepto de convoyes. Por ejemplo, en este caso, bueno, a ver, un segundo. En este caso, estas instrucciones que yo tengo aquí, estas, sin ver esto, estas que yo tengo aquí, vamos a ver qué es lo que nos hace. Lo que queremos que nos haga esto es lo que teníamos aquí. Pero no esto y no esto. Esto que tenemos aquí. Es decir, lo que me hace es coger un vector, multiplicarlo por una constante, coger otro vector, sumárselo al producto de antes y el resultado guardar en otro vector. Y eso, bueno, pues el código, lo vemos aquí, Entonces digo yo, mira, primero cojo y cargo en el registro vectorial V1, direccionado por R1. A continuación lo multiplico por la constante F0, que era la A que me aparecía antes. Y el resultado lo guardo en V2. A continuación, cojo el otro vector, que es el apuntado, el indizado por R2 y lo meto en R3. A continuación, sumo los dos vectores, el 2 y el 3, y el resultado lo guardo en V4. Y a continuación, cojo el 4 y lo guardo en la memoria direccionada por R2. Ya está, eso es. A ver, ¿cómo eso yo lo puedo hacer? Bueno, si me está diciendo que es sin encadenamiento, es decir, que yo no puedo encadenar resultados, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Lo que voy a tener que hacer es primero traerme el primer vector. Y me traigo el primer vector. Vector que tiene aquí dos zonas. Una, 12, que son 12 ciclos, que es el arranque, que es el tiempo que tarda. A ver, yo puedo ir a memoria. Yo me voy a traer de memoria 64 elementos del vector. Sí, pero el tiempo que tardo en tener el primer elemento son 12 impulsos de reloj. Luego los otros 64 elementos a ciclo por elemento, pero lo que es el arranque es 12. Y estos son 64. Como yo no tengo encadenamiento, pues yo, además, cuando tuviese encadenamiento, aquí no podría hacer nada. Porque si yo estoy ocupando el bus del sistema, trayendo datos desde memoria, y tengo que traer otro vector más, pues no, por el mismo bus no pueden venir dos vectores. Tengo que esperar a que termine uno para empezar el otro. Ya está. Lo que sí puedo hacer aquí, por eso configura un convoy. Y mientras estoy trayendo esto, no puedo hacer ninguna otra cosa. ¿Puedo empezar a multiplicar? Pues no, ¿por qué? Porque yo necesito los resultados de V1. Si yo aquí tuviese solapamiento de convoyes, sí podría hacer yo, o encadenamientos, sí podría hacer yo que una vez que dispongo del primer dato, que ya lo dispongo aquí, podría empezar a multiplicar. Pero me está diciendo que no tengo encadenamiento, con lo cual no puedo hacer eso. Tengo que esperar a que termine
Cuando termine empiezo a multiplicar. Bien, empiezo a multiplicar y sigo. Lo que sí es verdad es que mientras yo estoy multiplicando, estoy utilizando los recursos internos de la CPU. Tengo libre la memoria externa, el bus del sistema, con lo cual y como el destino del siguiente vector que tengo que traer yo es el V3, no es ni el V2 ni el V1, tengo recursos libres, entonces me puedo empezar ya a hacer el siguiente. Es decir, hago al mismo tiempo la multiplicación y la carga. Cuando termino con la carga, digo yo, bueno, ¿y no puedo empezar ya aquí a sumar? Vamos a ver qué pasa. Aquí la suma es entre V2 y V3, pues va a ser que mientras yo no tenga V3 no puedo empezar a sumar. Hombre, joder, pero es que tengo aquí ya el primer elemento de V3, ya, pero no tengo encadenamiento. Con lo cual no puedo todavía empezar a sumar, tengo que terminar. Y aquí lo mismo. Cuando ya termino de sumar tengo que almacenar. ¿Qué tengo que almacenar? V4. Oye, si ya tengo aquí el primer resultado de la V4, ya podría empezar a salvar. Sí, pero no tengo encadenamiento, con lo cual no puedo, tengo que esperar. Con lo cual, al final resulta que yo lo máximo que puedo solapar esto es el 1, 2, 3 y 4, que son los 4 convoyes. Ese es el concepto de convoy. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Entonces, bueno, pues a continuación, si habéis visto, estos casos están muy bien explicados, además. En el caso 1, 2, 3 y 4 está muy bien. Yo no, está bien explicado porque lo voy a explicar yo. Lo que he hecho es estos problemas que tenemos aquí. Hay unos problemas colgados por el equipo docente y los vamos a analizar. En vez de hacerlo yo, porque hacerlo yo me va a dar tiempo a hacer un problema y punto, pues casi lo que hacemos es analizar estos problemas. Algún fallo hay, corregir esos fallos. Bueno, creo yo que hay algún fallo, que he metido en el foro del equipo docente unas preguntas y todavía no me han contestado. Y a ver si lo entendemos. A ver si me da tiempo a hacer por lo menos dos problemas. El primero es este. Dice problema lo que me dice. Problema. En un procesador vectorial con las siguientes características, vamos a ver, los registros con una longitud vectorial máxima de 64 elementos. Cada registro de aquellos vectores, 64 elementos. La unidad de suma vectorial con un tiempo de arranque de 6 ciclos. La de multiplicación, 7. La de carga de almacenamiento, 12. Bien. Frecuencia de trabajo del procesador, 500 MHz. Vale. Tiempo de base, 10 ciclos. Recuerda aquellos tiempos iniciales de los bucles. Digo, de esto, de entrada. Y el tiempo de bucle, el conjunto de instrucciones dentro del bucle, 15 ciclos. Y lo que queremos es hacer esto, que tenemos aquí, este bucle. Que en escalar es esto. Bueno, for i es un bucle en el cual yo lo que estoy viendo es que me hace lo que, más o menos lo que hemos visto antes. Un vector A por una constante, un vector I, un vector A por una constante, el mismo vector A por otra constante, suma de esos dos elementos y vuelca a guardar en el mismo vector. Vale. Dice, tres opciones, sin considerar encadenamiento, permitiendo encadenamientos y considerando encadenamiento y 2 unidades de multiplicación. Vamos a coger la primera, sin considerar encadenamiento de resultados. El programa es este, un segundillo. El programa decíamos, es ese que tenemos ahí arriba, este. Y vamos a ver cómo eso lo traducimos en instrucciones vectoriales. Bueno, pues como hemos dicho, tengo un vector que es el A1. Lo primero que voy a tener que hacer es traerme ese vector. A ver, el cacho de vector de 64 elementos. Y eso luego habrá que repetirlo. Vuelvo a decir que esto que tenemos aquí es solamente esta parte interna. Estos son, si tomamos como base el 64, este n sería el 64. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos lo primero? Cargamos el V1, lo direccionado por R1. El vector V1, que es este, va a ser el A. Y una vez que yo tengo hecho eso, ya lo puedo empezar a multiplicar por X. Es decir, ya hago la multiplicación por X, que es el F0. V1 por F0 y lo guardo en números. Vale. ¿Qué más tengo que hacer? Multiplicar el mismo vector V1, que ya lo tengo, por esta otra variable, por esta otra constante,
que es el registro F2. Y el resultado lo guardo en V3. Es decir, el resultado de esto lo he metido en V2 y el resultado de esto lo he metido en V3. A continuación, ¿qué es lo que hago? Sumo V2 más V3 y el resultado lo guardo en V4. Es decir, tengo la suma, lo guardo en V4 y una vez que lo tengo en V4, vuelvo a llevarlo a memoria. Llevar a memoria R4 con R. Vale. Vamos a ver ahora. ¿Qué componentes yo puedo utilizar ahora? ¿O debo utilizar aquí ahora? ¿Qué cosas puedo empezar yo a hacer ahora al mismo tiempo? Una cosa que está aquí. El LV me lo tengo que traer. Tengo que traer el LV y tiene que ser así. Tiene un tiempo de arranque que hemos visto que la carga de almacenamiento tenía 12 ciclos, pues 12 ciclos. 64 elementos por vector, pues 64. Y esta es la LV. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Nos deja aquí tener solo parte de encadenamiento. Te falta el tiempo de arranque, ¿no? O sea, el tiempo va a ser... No. Yo ahora no estoy analizando el tiempo ese de arranque. Todavía no estoy analizando. Estoy analizando el tiempo que voy a tardar en ejecutar una instrucción o un bucle o este bucle vectorial. Eso luego lo analizaremos. Estoy solamente analizando la parte central. Ahora simplemente estoy colocando los ciclos. Luego el rendimiento final sí vamos a tener eso en cuenta, pero todavía no. Yo lo único que tengo que hacer es, para tener en cuenta ese tiempo, si les das cuenta, tengo que saber los convoyes. Y la única forma que tengo de saber los convoyes es cómo se va a comportar esto a nivel de máquina. Eso es. LV, pum. Multiplicar. Ostras, lo que hemos dicho antes, pues yo aquí ya podría empezar a multiplicar sin encadenamiento, con lo cual me aguanto y tiro para aquí. La multiplicación que tarda, si no recuerdo mal, 7 y 64. Cuando termino esta multiplicación, esta 7, 64. Cuando termino esta multiplicación, la suma 6, 64. Y cuando termino el almacenamiento, cuitatín. El arranque en todas las instrucciones que vienen es al principio, pero el almacenamiento es al final. Es decir, en un SV, la forma de representar no es arranque más tiempo, sino que es vectores más desarranque. Esto. Por eso, es lo que tenemos aquí. Esto. En el cual tenemos 12, 64, 7, 64, 7, 64, 64, 64, 12. Es decir, son 4 convoyes. Es decir, 5 convoyes. Es decir, vale. Cinco convoyes. Con lo cual, en estos 5 convoyes, tal y como tenemos aquí, pues la estructura es esta. Ahora vamos a calcular el rendimiento. Para calcular el rendimiento teníamos que llegar a esta función. Tiempo base, número de elementos dividido por 64, tiempo de arranque, el tiempo de bucle, y aquí era el número de convoyes por el número de elementos. Entonces, bueno, para eso lo que tengo que saber es el tiempo de arranque. ¿Cuánto es el tiempo de arranque? Pues el tiempo de arranque es la suma de los tiempos de arranque, es decir, 12 más 7 más 7 más 6 más 12, de 44 ciclos. Ya hemos terminado básicamente. Decíamos que la fórmula de la función era esta. Entonces, el tiempo n, el tiempo que yo voy a tardar en hacer, en procesar, ahora no ya 64. Yo aquí arriba he hecho el análisis para 64, ahora no, ahora, además aquí nos dice, para 1000 elementos. Pues el tiempo para 1000 elementos, ahora sí hay que tener en cuenta lo que tú me has dicho. Tengo que tener en cuenta, primeramente, como decíamos aquí, no me sale, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los tiempos de base y el tiempo de bucle. Entonces, ahora yo tengo que tener el tiempo base. El tiempo base son 10 ciclos. Él me ha dicho que son 10. ¿Por qué me dice que son 10? Pues porque me dice que son 10 y no 15. Porque vamos a suponer que aquí no hemos analizado cuáles son el grupo de instrucciones iniciales
él sí, y nos dice que ya son 10 para quitarnos trabajo. 10 más el número de elementos de mi vector, que puede ser 1000, dividido por 64. Multiplicado por el tiempo de bucle, es decir, el tiempo que tardo yo en hacer las operaciones iniciales antes de entrar, el tiempo del primer for. El primer for que se va a repetir, 1000 entre 64 veces. Claro, por eso es aquí el producto. Más el tiempo de arranque. El tiempo de arranque, ese sí era el tiempo para cada uno de los, vamos a decir, de los vectores o del bucle interno. Más este. Esto por esto. Y luego más, ahora tenemos que decir, bueno, y cada elemento del vector, ¿cuántos convoyes tiene? Cada elemento del vector, cada elemento de cada uno de los, o sea, cada elemento del vector de cada una de las veces. Pues bueno, pues la cantidad de elementos que yo voy a tener aquí, hemos dicho que el sistema es segmentado. Si es segmentado es un ciclo por elemento. Puede llegar a ser con mucho un ciclo por elemento, pero no lo va a ser. ¿Por qué? Porque hay que hacer, en este caso, uno detrás de otro. Es decir, yo para procesar 64 elementos necesito, si nos olvidamos de los tiempos de arranque, necesito 64 ciclos para esto, 64, 64, 64 y 64. Para cada una de las operaciones, yo necesito 1, 2, 3, 4 y 5. No es el concepto de 5 ciclos, valor medio de 5. Con lo cual, me da esta es la función. Para el caso de 1000, pues bueno, pues lo único que tengo que hacer yo es poner resultados aquí. 1000 dividido por 64, 1000 dividido por 64, y esto es el inmediatamente superior. 1000 entre 64, y aquí me da un total, para 1000, me da de 5954 ciclos. Punto. Eso está bien y no hay problema. Este es el tiempo. Ahora, el rendimiento. El rendimiento para mí. El rendimiento, hemos dicho antes que el rendimiento era igual a N, era igual al número de operaciones. Lo ponemos otra vez. Es que a mí sí me apetece ponerlo y como me apetece salir, pues está. El rendimiento es igual al número de operaciones vectoriales multiplicado por el número de elementos del vector dividido por el tiempo que tardó en hacer esto. Es decir, en este caso que tenemos aquí, el RN sería número de instrucciones vectoriales. Venimos otra vez aquí. Yo aquí realmente cuántas instrucciones vectoriales, funcionales, estoy ejecutando. 1, 2 y 3. Son 3 instrucciones vectoriales. Es decir, va a ser igual al número de instrucciones vectoriales por el número de elementos que tenga el vector. En nuestro caso, hasta ahora, era 1000. Era 1000, ¿de acuerdo? Y dividido por el tiempo que tardo yo en ejecutar estos 1000, que hemos visto antes que era 5954. Con lo cual me da un total de 0,539 flops por ciclo. Pues la cantidad de instrucciones de código flotante que yo puedo hacer en cada uno de los ciclos. Media instrucción, medio flop por ciclo de media. Como eran 3 instrucciones, pues nos van a salir, bueno, hacemos el código. Vale. Pero esto es para 1000. Pero bueno, lo normal no es, para sacar los límites no es trabajar en 1000, es trabajar cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, pues lo que tenemos que hacer es que r, cuando n tiende a infinito, es el límite de esta función cuando n tiende a infinito. Entonces, sacamos este límite, que es esto que tenemos aquí. Me parece que voy a tener un problema. Houston. Yo pensaba, pero va a ser que no. Esta solución al problema. Entonces, bueno, pues haciendo el límite, esto, cuando n tiende a infinito, pues hacemos las divisiones, esto dividido por n, esto dividido por n, esto dividido por n, esto dividido por n. Cuando n tiende a infinito, pues esto es 3, esto es 0, esto es n dividido por n se va y me queda 15 más 44 entre 64, 0, y aquí es 5. Con lo cual, el resultado, si hacemos ese límite, el resultado que nos da en este caso concreto es de 0,50,66 flops.
tiene que ser normalmente una unidad un poco inferior, 0,056. Bueno, aquí me sale un poco superior a esto, no sé exactamente por qué. Bueno, pues de ese orden, ya está. Y ya la última medida que podríamos hacer es expresar en flops. Es decir, es que es pura lógica. La cantidad, esta es el tiempo que tarda en hacerse un flop. El número, es decir, flop por ciclo, en un ciclo, ¿cuántas instrucciones se ejecutan de flop? Y esta otra que tenemos aquí es el flop por segundo, pues es justamente, es el inverso, es decir, bueno, si una instrucción tarda, si en un ciclo ejecuto 0,50 flops, en un segundo, ¿cuánto voy a hacer? Hombre, si tengo un reloj, como en este caso, de 500 MHz, pues 500 MHz por eso. Y me va a dar el resultado en megaflops, 253 megaflops. Son medidas de rendimiento. A mí sí me gusta, a mí en este ejercicio, sí me gusta hacer que para el primer caso me daba que T1000 es igual a 0,5039, R1000 es igual a 0,5039, T1000 es igual a 5.954 ciclos, estos son flop por ciclo, la R1000 es ese, no sé si me falta alguno más, y la R, cuando tiende a infinito y me da 0,5066 flop por ciclo, y la R en flop son 253,1 megaflops por segundo. Lo ponemos en una esquina, porque ahora vamos a hacer el segundo caso. Y en este segundo caso, nos dice que es posible encadenar los resultados. Vale, ya es posible encadenar los resultados. Voy a hacer un negro que se ve un poco más. Como es posible encadenar los resultados, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho antes, determinar los convoyes. Nos olvidamos de esto. Digo, bueno, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Puedo empezar a traerme el LV, traerme el primer vector. Como ya puedo encadenar los resultados, en el momento en que ya disponga del primer elemento del vector, ya puedo empezar a multiplicarlo. O sea, no tengo que esperar como antes a que termine la carga para empezar a multiplicar, sino yo digo, no, tiempo de arranque 12. Es decir, ojo, que tiene que haber ahora aquí 12 ciclos en los que todavía no dispongo. Pero al de 12 ciclos ya tengo el primer elemento. Hombre, pues una vez ya tengo el primer elemento, puedo empezar a multiplicarlo. Y arranco la multiplicación, ya. Pero es que para obtener el resultado de la primera multiplicación, tengo que esperar 7 ciclos. Es decir, en este instante, yo ya dispongo de la primera multiplicación del primer elemento. Con lo cual, ya estos dos los puedo superponer, los puedo colocar. El siguiente, ¿puedo yo lanzar el siguiente a continuación? No. ¿Por qué no? Bueno, pues si ya tengo el vector V1, ya podría empezar. Porque aquí digo yo, mira, es que esto es L1 por F0, V1 por F2. Como aquí ya tengo el primer vector, aquí ya tengo el primer vector de V1, el primer elemento de V1, ya podría empezar. Sí, pero ¿cuántas unidades de multiplicación tengo? Una. Yo no puedo estar haciendo dos multiplicaciones al mismo tiempo. Me aguanto y espero, y cuando termino totalmente, libero totalmente la unidad funcional de multiplicación, empiezo con la siguiente. 7 de arranque y empiezo. Y aquí ya tengo el primer resultado de la segunda multiplicación. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Sumar V2 más V3. Hombre, V2 ya lo tengo aquí, completo. V3 ya he tenido aquí el primer elemento, o ya puedo empezar a sumar. Entonces, en este instante empiezo a sumar. Sí, pero ten cuidado que no dispones de la primera suma hasta que no pasa este tiempo. Con lo cual, en este instante ya empiezas. Y de, bueno, pero es que yo ahora, a partir de ahora, yo ya tengo el resultado en V4, el primer resultado en V4, ¿lo puedo empezar a almacenar? Sí. Ojo, sí lo puedo empezar a almacenar porque tengo libre el bus de direcciones, porque la carga, el elemento que me ha traído, me ha ocupado el bus trayendo datos, ya se ha liberado. Con lo cual, al liberarse, ya puedo empezar a almacenar. Empiezo a almacenar los 64 y tenemos aquí el tiempo de desarranque. El arranque no, el de desarranque.
Esta es la estructura. ¿Cuántos convoyes son? Uno, y cuando termina uno, empieza otro. Dos convoyes. Aplicamos la misma estructura, el mismo razonamiento que teníamos antes, y lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo de arranque. Y el tiempo de arranque aquí sigue siendo 12 más 7 más 7 más 6 más 12. Con lo cual sigue siendo 44. Y ahora hacemos todos, no hacemos, no los cálculos. Hacemos todos los cálculos, igual que teníamos antes, y me da el tiempo para mí. Un segundo, hay calma, si ando bien. Sí. El tiempo para mí es 2.954. Es decir, 2.954 frente a los 5.954 de antes. El R para mí es 3 por 1000, entonces 1,015 flops por ciclo frente a los 0,50. Ya vemos que el rendimiento se nos ha multiplicado básicamente por 2. El R cuando tiende a infinito, estamos en 1,026 flop por ciclo, básicamente el doble. Y lo que no tenemos aquí es el R multiplicado en flop. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? El 1,026 por 500. Y pues bueno, pues 1,26 por 500, yo tengo hecho aquí. 1,26 por 500, pues salen 513. 513 megaflops. O sea, que ya hemos visto que hemos aumentado el rendimiento por 2. Tercer caso. El tercer caso es este. Es en el que es posible encadenar los resultados de 2 unidades y se dispone de 2 unidades de multiplicación. Ya puedo hacer multiplicar 2 a la vez. ¿Cuántos convoyes voy a tener? Otra vez lo mismo, no miro aquí. Digo, mira, tengo que empezar trayendo y traigo. Cuando dispongo del primer dato, ya puedo empezar a multiplicar. Pongo en marcha la multiplicación. ¿Esta multiplicación se puede hacer al mismo tiempo? Hombre, pues sí. Si aquí fuese V2, la tendríamos negra, pero como no es V2, ya tengo el valor de 1, yo puedo lanzar también la segunda multiplicación. Ya está. Y después, lo que hacer es la suma. La suma la tengo aquí. La suma la tengo aquí y resulta que, claro, yo ya cuando dispongo aquí del resultado de la primera multiplicación y de la segunda, ya puedo empezar a efectuar la suma. Ya no me pide el cuerpo. Jo, pero es que yo cuando termino aquí, yo en este instante ya tengo el resultado del primer elemento de la suma de las dos multiplicaciones. Ya tengo el primer resultado. Jo, lo debería, si pudiese, lo debería empezar a llevar a memoria. Es decir, arrancar aquí el SV. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estamos viendo que el SV se solapa con el LV. El LV tiene ocupado el bus, con lo cual mientras tenga ocupado el bus... Vale, bueno, en un hipotético caso de que se pudiera solapar ahí... Espera, un segundo. Que sí, además pienso que es importante. Vale. Pueden estar en el mismo, que creo es lo que me ibas a preguntar, ¿pueden estar en el mismo convoy esto y esto? ¿En el mismo convoy esto y esto? ¿Yo puedo tener en el mismo convoy LV y SV? No. Con lo cual, automáticamente, convoyes que tenemos son 2. Ya, entonces siempre tiene que haber mínimo 2 convoyes. Hombre, si tienes almacenamientos y cosas por el estilo, sí. Por lo menos carga y almacenamiento mínimo. Sí, pero... Ya. Vamos a ver. Aquí no nos están diciendo que se puedan solapar convoyes. Ya. Al no poderse solapar convoyes, este convoy no puede empezar hasta que no termine el anterior. Pero si a mí me hubiese dicho que se pueden solapar convoyes, es decir, que cuando yo libero el bus, ya puedo empezar a arrancar para almacenar los datos. Con lo cual estaría consiguiendo un rendimiento todavía mayor. Aquí, pero no me dice que puedo solapar convoyes, porque es que en el siguiente ejercicio sí me dice que puedo solapar convoyes. Entonces, si puedo solapar convoyes, gano el rendimiento. Creo que iba a poner la pregunta, ¿no? Sí. Entonces, en este caso no, se pueden solapar convoyes, con lo cual yo no puedo hacer nada mejor que esto que tengo aquí.
Son Sí, se me haría conceptos... difícil, o sea, Sí, a mí también, ¿eh? Ojo. o sea, si no sabría muy bien dónde terminaría el convoy. ¿Dónde termina el Claro, convoy? sí, No, tú tienes que reconocer el convoy. claro. El convoy es instrucciones que se pueden ejecutar de manera, vamos a decir entre comillas, simultánea dentro del procesador. Yo puedo hacer esta y esta. Eso configura un convoy y esta. Configura un convoy. ¿Y dónde termina? ¿Dónde empieza? Donde empieza la primera instrucción. ¿Dónde termina? Donde termina la última instrucción. El siguiente convoy empezará aquí y tirará para la parte. Siempre y cuando no se puedan solapar convoyes. Si se pueden solapar convoyes, entonces sí te permite incluso que estos elementos, venga, se meta aquí. Pero siempre que, claro, tú imagínate que en este convoy tienes un almacenamiento y tienes una multiplicación. Nunca, en ningún momento, podrías este convoy lanzarlo aquí. Si esto en vez de esto fuese una MU, esto no lo podrías lanzar aquí, aunque tuviese solapación de convoyes. Porque yo estoy utilizando, tenemos 2 unidades de multiplicación. Yo estoy utilizando las 2 unidades, no puedo lanzar otra. Esto no puedo lanzarlo yo hasta que no termine la última multiplicación, hasta aquí. Aquí sí lo podría lanzar, porque ya no estoy utilizando la de multiplicación, solo la de suma. Esa es la diferencia entre solapación, entre comillas, de convoyes y encadenar resultados de unidades. Cuesta, ¿eh? Por eso estoy intentando explicar este ejercicio, porque, hostis, ahí es el punto en el que podemos ver las diferencias. A ver, tiempo de arranque que tenemos aquí. El tiempo de arranque que tenemos aquí es 12 más... Antes era 12 más 7 más 7 más 6 más 12. Ahora estos dos arrancan al mismo sitio, al mismo tiempo. 12 más 7 más 6 más 12. 12 más 7 más 6 más 12. Tiempo de arranque menor. Con lo cual hacemos los cálculos, lo mismo de antes, y me sale un T10 de 2842, más pequeños que antes, un RMI de 1,055, más que antes. Pero eso es lo importante, pues no lo sé. El R, cuando n tiende a infinito, me sale 1,35 flops por ciclo. Es que aquí es la historia, ¿no? El rendimiento depende. El rendimiento depende a qué unidad mires. Entonces, bueno, la buena es esta, cuando n tiende a infinito, que en este caso es 1,305 frente a 1,026. Y la R, que va a ser esto multiplicado por 500, pues que si esto es mayor, esto también va a ser mayor. ¿De acuerdo? Sí. Eso es. Entendido. No nos da tiempo a más, porque no nos da tiempo a más, pero es, joder, a mí me hubiera gustado ver el problema 2 y el problema 4, por lo menos. El problema 2, bueno, pues le echáis un vistazo y si vemos qué tal, pues mi intención es que el próximo día, que es el último antes del examen, nos metamos con un procesamiento paralelo y nos van a hacer falta 2 clases. O sea que la semana de entre exámenes veremos también procesamiento paralelo. Si ves que este problema no lo entiendes, pues coges y me preguntas por tutorial. ¿De acuerdo? Sí.